Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse al canal. Y dejen un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Empecemos. Llevaba 12 años conduciendo camiones cuando todo cambió aquel agosto de 2018. La Interestatal 40 a través de Texas era mi sustento. Cargas refrigeradas desde California hasta Oklahoma, a veces hasta Arkansas. Mi esposa Carolyn me decía constantemente que buscara trabajo local, que me quedara más cerca de casa con ella y nuestros hijos. Pero los viajes largos pagaban mejor, y la verdad es que me gusta la soledad. Hay algo de paz en esos tramos interminables de carretera. Solo tú, la radio CB y cualquier podcast que hayas descargado para los viajes nocturnos. Tenía mis rutinas perfectamente controladas. ¿Qué paradas de camiones tenían las duchas más limpias? ¿Dónde tomar un café decente a las 3? ¿Qué despachadores contestaban el teléfono los fines de semana? La vida cobraba sentido allá afuera, sobre el asfalto. Todo organizado en puntos de referencia y franjas horarias de entrega. Ese jueves en particular empezó como cualquier otro. Recogí un montón de verduras congeladas en Bakersfield. Tenía que llevarlas a Oklahoma City el sábado por la mañana. El indicador de temperatura de mi tablero marcaba 40 degrees cuando llegué a la báscula cerca de amarillo sobre las 4:00 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque llamé a Carolyn para informarle. Le dije que probablemente seguiría hasta Oklahoma esa noche si no me cansaba demasiado. La estación de paso estaba llena, pero no abarrotada. Quizás 8 o 9 camiones estaban alineados para la inspección. Mientras esperaba mi turno, un tipo en una camioneta blanca con matrícula oficial se detuvo junto a mi taxi y tocó a la puerta del pasajero. Bien afeitado, de unos 40 y tantos años, vestía un chaleco de seguridad amarillo sobre un polo azul con una especie de placa de aspecto oficial prendida en el bolsillo del pecho. Levantó una tablilla y me indicó que bajara la ventanilla. Control Federal de Cumplimiento de Seguridad, dijo, voz de voz, todo asunto. El mes pasado entró en vigor una nueva normativa. Estamos obligados a inspeccionar todas las cabinas para comprobar la correcta colocación del equipo de emergencia. Solo debería llevar 5 minutos. He pasado por cientos de inspecciones a lo largo de los años, pero siempre las hacían agentes del Departamento de Transporte uniformados, no gente en camionetas. Aún así, tenía la placa y el portapapeles. Incluso me mostró una carta con aspecto oficial y membretada del Departamento de Transporte. Decía que estaban contratando contratistas para agilizar el proceso de inspección. Mencionó algo sobre una serie de accidentes relacionados con extintores mal asegurados. Recitó números de reglamento. Parecía que sabía exactamente de qué hablaba. La forma en que miraba el reloj constantemente y golpeaba el bolígrafo contra el portapapeles. Todo en él gritaba que era un burócrata del gobierno que solo intentaba sobrevivir el día. Abrí la puerta del pasajero y lo dejé subir a la cabina. Grave error, pero la retrospectiva siempre es clarísima, ¿no? Enseguida empezó a marcar cosas en su formulario. La ubicación del extintor, los triángulos de emergencia, el botiquín de primeros auxilios. Tenía la extraña costumbre de pasar los dedos por los bordes de todo lo que inspeccionaba, como si buscara polvo o algo así. Luego sacó un rollo de pequeñas pegatinas plateadas, de unos 2,5 centímetros, con un sello holográfico que captaba la luz. Pasada la inspección, explicó, despegando una y presionándola firmemente contra el interior de la ventanilla del pasajero, justo en la esquina inferior, donde no obstruyera la vista. La pegatina
Tenía una letra diminuta que no pude leer desde el asiento del conductor, una especie de número de serie o código. La presionó durante unos 10 segundos, asegurándose de que estuviera completamente adherida, y luego se apartó para examinar su obra como si estuviera colgando un marco. Mientras hacía todo esto, no dejaba de hacerme preguntas. ¿Cuántas horas llevaba conduciendo? ¿Cuándo fue mi último descanso? Si alguna vez sentí dolor de cuello por la vibración constante de la cabina. Al principio parecían conversaciones triviales, el tipo de cosas que esperarías de alguien que trata con camioneros todo el día. Pero entonces me preguntó algo que me pareció extraño. ¿Solía dormir en el taxi o en un motel? Cuando le dije que dormía casi siempre en el taxi para ahorrar, asintió y anotó algo en su portapapeles. «Qué listo», dijo, «pero deberías considerar mejorar tu lugar para dormir. Últimamente roban a muchos conductores en las áreas de descanso». Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó lo que parecía una cuerda fina, de unos 90 centímetros de largo, con bucles en ambos extremos. «Este es un nuevo dispositivo de seguridad que recomendamos», dijo, mientras mostraba cómo enrollarlo alrededor de la manija de la puerta desde adentro. «Evita que alguien pueda forzar la cerradura mientras duermes». Me dio el cordón e insistió en que lo guardara como parte de una iniciativa de seguridad que estaban implementando. El material se sentía extraño, no exactamente cuerda, ni exactamente cable, sino algo intermedio, con una capa casi cerosa. Me observó manipularlo y luego me preguntó si quería que me enseñara la técnica correcta de sujeción para lograr la máxima eficacia. Algo en su forma de decirlo, en la forma en que sus ojos se clavaban en mi cuello mientras hablaba, me incomodó profundamente. Le dije que lo averiguaría yo mismo, gracias. Y fue entonces cuando su comportamiento cambió por completo, por un instante. Apretó la mandíbula, su respiración se volvió superficial y agarró su portapapeles con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Pero con la misma rapidez, se recuperó. Me dedicó una sonrisa ensayada y dijo, «Como quieras», antes de bajar de la cabina. Lo vi regresar a su camioneta. Me di cuenta de que se quedó allí sentado durante unos buenos 5 minutos, mirando mi camioneta, antes de finalmente irse. Llegué a Oklahoma City sin incidentes, dejé mi carga y recogí otra que se dirigía al oeste. Pero ese extraño encuentro se me quedó grabado. En mi siguiente parada, un Jay volador a las afueras de Weatherford, me encontré con Tommy Naguan, otro conductor que conocía desde hacía años. Estábamos tomando un café cuando mencioné que el inspector de seguridad había descrito toda la extraña interacción. Tommy palideció. Había tenido exactamente la misma experiencia 3 días antes. La misma camioneta blanca, el mismo chaleco amarillo, la misma cuerda rara. De hecho, dejó que el tipo le mostrara la técnica de sujeción y dijo que el hombre la había enrollado alrededor de la manija de la puerta de la cabina y que de repente la había apretado, mostrando cómo también podía funcionar como torniquete de emergencia si fuera necesario. La forma en que el tipo lo miró mientras tensaba la cuerda, dijo Tommy, le hizo sentir como si un depredador lo estuviera observando. Comparamos notas y nos dimos cuenta de que ambos habíamos conseguido esas pegatinas plateadas. Tommy aún tenía la suya, y cuando la miramos bajo las luces fluorescentes de la parada de camiones, apenas pudimos distinguir unos diminutos números que parecían coordenadas GPS. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en el cable que me había dado el tipo, que seguía en el salpicadero donde lo había tirado. Sobre las 2 m. Estaba navegando por foros de camioneros en mi teléfono cuando encontré un hilo que me hizo sentarme de golpe en la litera.
¿Alguien más se encontró con un inspector de seguridad en una camioneta blanca? Publicado hace 2 semanas por un conductor llamado Carl Brennan. Las respuestas fueron dispersas, pero consistentes. Al menos 6 conductores se habían topado con este tipo en la I-40, atravesando Texas y Nuevo México. Pero esto es lo que realmente me impactó. Carl Brennan no había publicado nada desde ese mensaje original. Busqué su nombre de usuario, descubrí que era un colaborador habitual. Publicaba casi a diario sobre raíces y condiciones del tráfico. Y luego nada. Silencio total después de mencionar al inspector. Encontré a otros 2 conductores en ese hilo que habían dejado de participar casi al mismo tiempo. Chicos que antes eran miembros activos del foro. Pasé el resto de la noche investigando, llamando a otros conductores que conocía, intentando descifrar qué estaba pasando. Sobre las 4:00 a.m., contacté con Bradley Foster, un veterano que llevaba 30 años conduciendo. Brad me contó algo que lo cambió todo. Su sobrino trabajaba en la central de la policía estatal y habían encontrado a 3 camioneros muertos en sus taxis durante el último mes, todos a lo largo del mismo tramo de la I-40. Inicialmente, las muertes se habían catalogado como incidentes médicos, ataques cardíacos o derrames cerebrales, pero recientemente habían notado algo que los relacionaba. Cada víctima tenía esas pegatinas plateadas de inspección en sus ventanas y, lo más importante, todas habían sido estranguladas con lo que parecía ser el mismo tipo de artilugio casero. La policía lo mantenía en secreto para evitar el pánico, pero investigaba activamente. El sobrino de Brad dijo que el asesino usaba esas pegatinas para marcar a sus objetivos, probablemente al regresar a buscarlos, en áreas de descanso, usando las coordenadas GPS incrustadas en los códigos de las pegatinas. El cordón que les dio no era para seguridad. Era el arma homicida y quería que sus víctimas la tuvieran cerca. Al amanecer, estaba entrando en una comisaría estatal en Weatherford. Ese cordón estaba en una bolsa de plástico en el asiento del copiloto. La detective con la que hablé, una mujer llamada Vázquez, de ojos cansados y manchas de café en la manga, echó un vistazo a la pegatina en mi ventana y pidió refuerzos de inmediato. En menos de 1 hora, un equipo forense lo estaba raspando con herramientas especiales, fotografiando cada ángulo y documentando las coordenadas GPS que contenía. El detective Vázquez me mostró fotos de las demás víctimas, todos hombres de mediana edad, conductores de larga distancia, todos encontrados en sus cabinas cerradas con esas cuerdas alrededor del cuello. El asesino se había estado subiendo a sus taxis mientras dormían, aprovechando su conocimiento de sus rutinas, gracias a las preguntas de la inspección, para calcular el momento perfecto para atacar. Sabía qué conductores dormían en sus taxis, sabía que estarían solos, sabía exactamente cuándo serían más vulnerables. Lo que realmente me impactó fue la última foto que mostró. Carl Brennan, el conductor del foro, encontrada hace 4 días en un área de descanso que había usado decenas de veces. Me tuvieron en la comisaría durante horas, repasando cada detalle de mi encuentro con el falso inspector. Les ayudé a crear un retrato robot, su rostro rectangular, la forma en que su cabello castaño estaba dividido a la izquierda, esa pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja derecha, la rigidez anormal de sus hombros, como si siempre estuviera firme. El detective Vázquez dijo que tuve suerte. Según el patrón que habían identificado, solía volver al ataque en las 72 horas siguientes al contacto inicial. Me habían marcado para la muerte y ni siquiera lo sabía. Emitieron una orden de búsqueda y captura para la camioneta blanca.
enviaron avisos a todas las paradas de camiones de la I-40 y publicaron alertas en todos los foros de camioneros y canales de radio. La investigación reveló que había estado estudiando los procedimientos del Departamento de Transporte durante meses, que de alguna manera había conseguido membretes y formularios auténticos y que había fabricado esas pegatinas de aspecto oficial con tecnología de rastreo integrada. Había convertido los mismos sistemas diseñados para proteger a los conductores en herramientas para cazarlos. Un detalle que todavía me atormenta. Llevaba cuadernos donde calificaba a cada posible víctima según su nivel de obediencia. Con qué facilidad lo dejaban subir a sus taxis, lo aislados que parecían, lo predecibles que eran sus rutas. 2 días después, lo atraparon en una parada de descanso cerca de Albuquerque, sentado en su camioneta, observando un camión que había marcado el día anterior. Se llamaba Robert Hutchins, un ex empleado del Departamento de Transporte que había sido despedido 3 años antes por conducta inapropiada. En concreto, estaba obsesionado con la vulnerabilidad de los conductores dormidos y había presentado múltiples informes sobre fallos de seguridad que parecían más bien planes de asesinato. En su camioneta encontraron 14 cables más, una caja con pegatinas de rastreo y notas detalladas sobre docenas de conductores, incluyendo sus rutas, horarios de sueño e información personal que había recopilado durante sus inspecciones falsas. Había matado a 7 hombres antes de que lo detuvieran. Después de eso, dejé de conducir largas distancias. Acepté un trabajo de reparto local que me deja en casa todas las noches. A veces todavía paso por delante de camioneros que duermen en las áreas de descanso y me pregunto, ¿cuántos le abrirían la puerta a alguien con una carpeta y un chaleco salvavidas? Esa pequeña pegatina plateada me dejó una marca en la ventana incluso después de que la quitaran. Puedo ver un tenue contorno cuadrado cuando la luz da justo en el punto justo. Caroline quiere que cambie la ventana, pero la conservo como recordatorio. No todos los que dicen cuidarte lo hacen. El camión de 18 ruedas ha sido nuestro hogar para mi esposa Diane y para mí durante los últimos 11 años, transportando de todo, desde frutas y verduras hasta aparatos electrónicos, por todo el país. A finales de septiembre de 2016, las cosas empezaron a ponerse raras en nuestro viaje habitual de Denver a Chicago. Llevábamos 3 años seguidos haciendo esa ruta 2 veces al mes. Conocíamos cada parada de camiones, cada restaurante, cada bache de la Interestatal 80. Diane se encargaba del papeleo y la navegación, mientras yo conducía la mayor parte del tiempo, aunque ella se encargaba de mí cuando necesitaba descansar. Teníamos un buen sistema, ganábamos bastante dinero y, sinceramente, disfrutábamos de la libertad de la carretera. Ese jueves por la mañana, cuando salimos de Denver con un cargamento de artículos deportivos, la radio CB vibraba con la charla habitual, las actualizaciones del tiempo, los avisos de los radares y esa voz áspera y familiar que llevábamos meses escuchando. Un conductor conocido como Nighthawk. Nighthawk tenía una forma de hablar muy particular, muy lenta y pausada, como si eligiera cada palabra con cuidado. Conducía un Peterbilt negro con tubos de escape cromados personalizados que parecían colmillos al verlos en los retrovisores de noche. Habíamos intercambiado bromas docenas de veces en varias paradas, aunque algo en él siempre incomodaba a Diane. Decía que sus ojos nunca parecían parpadear lo suficiente y que tenía la costumbre de lamerse los labios constantemente, como un lagarto que olfatea el aire. Pero los camioneros son gente rara y uno aprende a no juzgar. Ese jueves en particular, sin embargo, la radio estaba llena de nerviosismo
sobre una tercera persona desaparecida en nuestra ruta. Un universitario llamado Jeremy había desaparecido de un área de descanso cerca de North Platte apenas 2 días antes. Los otros 2 habían desaparecido durante el último mes. Ambos jóvenes viajaban solos y fueron vistos por última vez en las paradas de camiones que frecuentábamos. Alrededor del mediodía, paramos en una gasolinera cerca de Sterling para repostar y comer. El lugar estaba lleno de camioneros que hablaban de las desapariciones, y vi el camión de Nighthawk estacionado al fondo del aparcamiento. Dentro del restaurante, un conductor mayor, llamado Bill, les mostraba fotos en su teléfono, capturas de pantalla de las cámaras de seguridad que la policía había publicado. Las imágenes eran granuladas, pero mostraban a cada persona desaparecida hablando con alguien fuera del alcance de la cámara en diferentes lugares. Bill señaló algo que hizo que todos guardaran silencio. En cada foto, apenas se distinguía el borde de una camioneta negra con sus distintivas chimeneas cromadas al fondo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Diane me agarró del brazo por debajo de la mesa, clavándose las uñas con tanta fuerza que dejó marcas. Decidimos seguir hasta Chicago sin más paradas. Pero alrededor de las 8 de la noche, nuestro motor empezó a hacer un chirrido que nunca había oído. La temperatura subía rápidamente, y no tuve más remedio que parar en una pequeña parada de camiones, casi abandonada, cerca de Kearney. El lugar solo tenía 2 faros delanteros funcionando, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el asfalto agrietado. Al principio éramos los únicos vehículos allí, así que abrí el capó para revisar el nivel del refrigerante mientras Diane se quedaba en la cabina con las puertas cerradas. Fue entonces cuando lo oímos. El característico rugido del Peterbilt de Nighthawk acercándose detrás de nosotros. Aparcó a unos 15 metros de distancia, con el motor al ralentí, las luces encendidas y apuntándonos directamente. A través del resplandor, apenas podía distinguir su silueta en el asiento del conductor, completamente inmóvil, simplemente observando. Intenté concentrarme en el motor, pero mis manos seguían manoseando el tapón del radiador. El refrigerante estaba completamente seco, lo cual no tenía sentido. Lo había revisado esa mañana como siempre. Entonces noté algo que me oprimió el pecho. Arañazos recientes alrededor del tapón de drenaje, como si alguien lo hubiera aflojado recientemente con unos alicates. La comprensión me golpeó de golpe. No era una falla mecánica. Alguien había saboteado nuestra camioneta mientras estábamos dentro del restaurante. Miré hacia atrás, al camión de Nighthawk, y ahora su puerta estaba abierta, pero no lo veía por ningún lado. La luz del techo más cercana parpadeó de repente y se apagó por completo, dejándonos en una pequeña oscuridad entre sus faros y la luz distante de la tienda de conveniencia de la gasolinera. La voz de Diane resonó en nuestra radio portátil, apenas un susurro. Caminaba alrededor de su caravana. Algo goteaba por detrás. Antes de que pudiera responder, me impactó el olor. Ese inconfundible olor a cobre, a sangre fresca, mezclado con algo más. Algo químico como lejía o amoníaco. El viento había cambiado de dirección, llevándolo desde la caravana de halcón nocturno directamente hasta donde yo estaba. Saqué una linterna de nuestra caja de herramientas y la apunté hacia su camión. El haz de luz atravesaba la oscuridad. Lo que vi me aflojó las piernas. Un chorro constante de líquido oscuro goteaba de la esquina trasera del remolque y se acumulaba en el asfalto, formando una mancha que se extendía y parecía negra bajo la intensa luz LED. Halcón nocturno emergió de detrás de su caravana, limpiándose las manos con un trapo
que parecía empapado con la misma sustancia oscura. Ya no intentaba esconderse. Permaneció allí, al descubierto, a unos 9 metros de distancia. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, como si nos estuviera observando. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido, solo un movimiento repetitivo, como si estuviera practicando las palabras que quería decir. Diane debió haber llamado al 911 porque la oí dar nuestra ubicación por la radio. Su voz se mantuvo firme a pesar de todo. Empecé a retroceder hacia nuestro taxi, manteniendo la linterna enfocada en Nighthawk, quien empezó a caminar hacia nosotros con pasos mesurados y pausados. Fue entonces cuando finalmente habló. Su voz se oyó con total claridad en todo el estacionamiento. Necesitan ayuda. Es muy peligroso quedarse averiado aquí de noche. Hay mucha gente mala en estas carreteras. La forma en que lo dijo, con ese tono monótono y sin emociones, mientras la sangre seguía goteando tras él, me puso los pelos de punta. Llegué a la camioneta, abrí la puerta de un tirón y prácticamente me lancé dentro. Diane ya tenía nuestra llave de tubo en su regazo y el motor en marcha. Al parecer, quedaba suficiente refrigerante para ir a otro sitio. Pero Nighthawk estaba ahora de pie justo delante de nuestra camioneta, con las palmas de las manos apoyadas en el capó. Esa misma sonrisa mecánica se extendía por su rostro. Empezó a caminar hacia la puerta del conductor y fue entonces cuando los oímos. Se oían ruidos apagados provenientes de su caravana, como si alguien golpeara metal desde dentro. Los sonidos se hicieron más fuertes, más desesperados, y entonces oímos una voz, joven y aterrorizada, gritando palabras que no pude entender. La expresión de halcón nocturno cambió al instante. Su sonrisa falsa se transformó en una fría y furiosa expresión. Corrió de vuelta a su caravana, sacando algo de su chaqueta. Parecía una jeringa o quizás un cuchillo pequeño. Diane agarró la palanca de cambios, gritándome que condujera. Condujera a cualquier parte menos aquí. Metí la marcha a fondo y pisé a fondo, rozando el borde de una barrera de hormigón al salir a toda velocidad del aparcamiento. Por los retrovisores vi un Nighthawk parado en medio de la carretera, detrás de nosotros. No lo perseguía, solo observaba, haciéndose cada vez más pequeño hasta que la oscuridad lo engulló por completo. El velocímetro marcó 90 mientras volábamos por la carretera desierta. El motor rugía en protesta y el vapor empezaba a salir por debajo del capó. Recorrimos unos 19 kilómetros antes de que el motor se parara por completo, deslizándose hasta detenerse en el arcén cerca de un paso elevado. Diane ya estaba hablando por teléfono con la policía estatal, dándoles la descripción y ubicación de Nighthawk, mientras yo vigilaba por los retrovisores, aterrorizada de ver aparecer esos faros cromados a lo lejos. La policía llegó en 15 minutos. Al parecer, nuestra llamada no era la primera que recibían. Un agente llamado Walsh nos dijo que llevaban semanas rastreando informes similares, pero que nunca pudieron localizar al sospechoso. Pidió refuerzos por radio para que revisaran la parada de camiones de inmediato, mientras otro agente nos llevaba a la comisaría más cercana. Pasamos las siguientes 4 horas declarando, mirando fotos y describiendo cada detalle que recordábamos del camión de Nighthawk. Su cara, ese horrible goteo. Alrededor de las 2 de la madrugada, Walsh regresó con una actualización que hizo que Diane rompiera a llorar. Encontraron la caravana de Nighthawk abandonada en la parada, con las puertas traseras abiertas de par en par. Dentro, descubrieron un compartimento oculto tras una pared falsa, equipado con correas atornilladas al suelo y con las paredes cubiertas de arañazos. La sangre que vimos era de Jeremy,
el universitario desaparecido 2 días antes. Estaba vivo, pero apenas consciente, gravemente deshidratado y con signos de haber sido drogado repetidamente. Encontraron objetos personales de al menos otras 6 víctimas escondidos en varios compartimentos, incluyendo los de los otros 2 hombres desaparecidos de nuestra ruta y 3 más que aún no habían conectado. El propio Nighthawk, cuyo verdadero nombre resultó ser Walter Simmons, se había desvanecido a pie en la oscuridad de la pradera, dejando su camioneta como un cascarón abandonado. La búsqueda se prolongó durante 3 días. Helicópteros sobrevolando, perros rastreando los campos, pero parecía haberse evaporado. Encontraron sus huellas, que conducían a una alcantarilla a 1 milla de la parada de camiones. Y después de eso, nada. La teoría era que tenía otro vehículo escondido en algún lugar. Tal vez había estado planeando esta estrategia de escape desde el principio. Nunca volvimos a conducir por esa ruta. No pudimos. Cada camioneta negra que vimos durante los meses siguientes nos ponía tensos, y el crepitar de una radio CB, al cobrar vida, hacía que Diane saliera de la habitación. Nos cambiamos a viajes locales más cortos por Colorado. Sufrimos una reducción salarial considerable, pero mantuvimos la cordura prácticamente intacta. El FBI nos contactó varias veces más durante el año siguiente, mostrándonos fotos de posibles avistamientos y preguntándonos si recordábamos algún otro detalle. Jeremy sobrevivió y testificó sobre los 3 días que pasó en esa caravana. Las drogas, las voces que oía a través de las paredes, cómo Simmons le susurraba sobre la colección que estaba creando. 2 de las otras víctimas nunca fueron encontradas. Solo sus billeteras y llaves, guardadas en una caja bajo el suelo del remolque. La investigación reveló que Simmons llevaba 23 años conduciendo camiones, recorriendo el país bajo diversos alias, y sospechaban que tenía otros remolques, otros escondites que jamás encontrarían. Lo que más me atormenta es lo normal que parecía todas esas veces que hablábamos por radio. Un conductor más quejándose del tráfico y el tiempo, compartiendo chistes e historias por radio. Finalmente lo atraparon 14 meses después en una parada de camiones en Montana, viviendo con otro nombre, esta vez conduciendo un Kenworth rojo. Un conductor novato lo reconoció por los carteles de búsqueda y denunció la situación mientras Simmons dormía en su taxi. Cuando lo arrestaron, tenía otra víctima en un compartimento oculto, un autoestopista de 19 años que llevaba 5 días desaparecido. El chico sobrevivió, traumatizado, pero con vida. Simmons nunca explicó por qué dejó vivir a Jeremy esa noche cuando lo encontramos. Nunca explicó gran cosa. De hecho, aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte. Recibió múltiples cadenas perpetuas sin libertad condicional y ahora se encuentra en una prisión federal en Illinois. Tuvimos que testificar en la sentencia y al verlo con ese mono naranja, limpio y tranquilo, parecía un viejo cansado. Pero cuando nos miró desde la mesa del acusado, sus labios volvieron a moverse con la misma voz silenciosa, como si todavía estuviera practicando palabras que nunca llegaría a decir. Diane y yo vendimos nuestra camioneta 2 semanas después del juicio. Usamos el dinero para abrir una pequeña ferretería en Wyoming y nunca nos arrepentimos. Hay carreteras que se recorren una sola vez, y una vez es más que suficiente. Llevo 3 años conduciendo camiones de 18 ruedas y creía haber visto todo lo que la carretera me ofrecía. Transportaba mariscos congelados de Portland a Phoenix ese junio de 2014. Un viaje rutinario más que me costó $1,200. Mi Peterbilt tenía más de 800,000 milímetros, pero seguía ronroneando como un gatito
cuando lo necesitaba. Ese jueves por la tarde ya llevaba 7 horas al volante y las regulaciones federales me obligaban a parar pronto. El GPS mostraba una parada de camiones a unos 65 kilómetros en un pueblo llamado Millbrook, justo al lado de la Ruta 93 en Nevada. Nunca había oído hablar del lugar, pero las reseñas en línea decían que tenía precios decentes de diésel y una ducha limpia, que era todo lo que necesitaba después de sudar otra vez cruzando el desierto. Llegué a Millbrook Truck Plaza sobre las 4:30 de la tarde y enseguida me dio una sensación extraña. Solo había otros 3 camiones estacionados en un estacionamiento con capacidad para 50, y el edificio principal parecía no haber sido renovado desde los años 70. La pintura amarilla descolorida se estaba desprendiendo de las paredes, y la mitad de las letras de neón del letrero estaban quemadas. Pero los surtidores de diésel funcionaban, y eso era lo que importaba. Llevé mi camioneta a la bomba número 7, apagué el motor y bajé de la cabina. El calor me afectó de inmediato. Debía de rondar los 40 degrees. Mientras se llenaba el tanque, decidí entrar a buscar agua y quizás un sándwich para cenar. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido y el aire acondicionado me sentó de maravilla en los brazos quemados por el sol. El interior era aún más deprimente que el exterior. Las luces fluorescentes parpadeantes le daban un aspecto verdoso y enfermizo. Y olía a grasa vieja mezclada con limpiador de pino que no había hecho su efecto. La sección de tiendas de conveniencia tenía lo de siempre: papas fritas, cecina, bebidas energéticas, esos pequeños ambientadores con forma de árbol. Detrás del mostrador estaba un tipo que debía de tener unos 40 años, flacucho como un palo, con brazos que parecían demasiado largos para su cuerpo. Tenía el pelo rubio decolorado, que se le estaba acabando en la parte superior. Lo peinaba de una forma que lo empeoraba. Su placa decía Vernon y llevaba una camiseta blanca sin mangas manchada en lugar de uniforme. En cuanto entré, me miró fijamente y no me soltó. No como suelen mirar los chicos. Esto era diferente, más calculador, como si intentara memorizar cada detalle sobre mí. Cogí una botella de agua de la nevera y un sándwich de pavo preenvuelto que parecía al menos algo comestible. Luego me dirigí al mostrador. Vernon me sonrió con unos dientes sorprendentemente blancos y rectos, lo que, de alguna manera, hacía que todo lo demás en él pareciera aún más extraño. «Buenas tardes, señorita», dijo, con la voz más aguda de lo que esperaba, casi como un canto. «No veo muchas conductoras por aquí. ¿A dónde va, si no le importa que pregunte?» Le di la típica respuesta vaga que siempre uso: «Al sur». Tenía una entrega que hacer, pero insistió: «Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles. Tengo familia por todas partes. Quizás conozca algunos buenos sitios donde parar». Sus dedos tamborileaban sobre el mostrador, esos dedos largos y pálidos con uñas mordidas, y seguía inclinándose hacia adelante como si intentara acortar la distancia entre nosotros. «Solo estoy de paso», dije con firmeza, sacando mi billetera para pagar. Tomó mi billete de $20, pero en lugar de meterlo en la caja registradora de inmediato, lo levantó a contraluz como si estuviera comprobando si era falso. No paraba de hablar. «¿Piensas aparcar aquí esta noche? Tenemos mucho espacio, muy tranquilo. Aquí nadie molesta». Entonces hizo algo que me revolvió el estómago. Se lamió el pulgar antes de contarme el cambio, mirándome a los ojos todo el tiempo. «Salgo a medianoche», añadió, colocando las monedas en mi palma una a una, rozando mi piel con las yemas de los dedos más de lo necesario. A veces doy una vuelta por el aparcamiento para asegurarme de que todos estén bien.
sobre todo las chicas que viajan solas. Hoy en día no se puede ser demasiado precavido, ¿verdad? La forma en que dijo señoras me dio ganas de ducharme. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta, pero lo sentí observándome todo el camino. Para cuando terminé de cargar combustible y encontré un lugar para estacionar, eran casi las 6 de la tarde. Elegí un espacio al fondo del estacionamiento, lejos del edificio, pero aún bajo una de las farolas que funcionaban. Desde mi taxi, podía ver a Vernon a través de los escaparates, y cada pocos minutos miraba hacia el estacionamiento. Intenté convencerme de que estaba siendo paranoico. Quizás solo se sentía solo, quizás era inofensivo. Pero 20 años trabajando de camarero antes de convertirme en camionero, me habían enseñado a confiar en mi instinto sobre la gente. Cerré las puertas con llave, corrí las cortinas y me preparé para pasar la noche con mi sándwich y un libro. Alrededor de las 9 oí que llegaba otro camión, lo que me hizo sentir un poco mejor. Al menos ya no estaba solo allí. Me quedé dormido alrededor de las 10:30, con el teléfono cargándose a mi lado y la llave de tuercas a mano por si acaso. El golpe en mí, la ventana se abrió exactamente a las 12:17 nm. Lo sé porque el brillo verde del reloj del tablero fue lo primero que vi al abrir los ojos de golpe. 3 golpes lentos y deliberados, luego una pausa y luego 3 más. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. A través de una rendija en la cortina, vi una figura de pie junto a la puerta del conductor. La luz del estacionamiento proyectaba sombras extrañas, pero pude distinguir lo suficiente. Era Vernon y ya no llevaba camisa. Su pecho pálido, sin vello, parecía brillar con la luz artificial. Y vi que sostenía algo en la mano derecha, una palanca, cuyo extremo curvo reflejaba la luz al cambiar el peso de un pie a otro. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Y entonces habló, con la voz apagada, pero aún con ese tono cantarín. Hola, señora conductora. Vi que tenía las luces apagadas. Se sentía sola aquí. Pensé que quizás necesitaría compañía. Me quedé completamente quieta, apenas respirando, rezando para que pensara que estaba dormida y se fuera. Pero Vernon no se rendiría tan fácilmente. Empezó a caminar alrededor de mi camioneta, arrastrando la palanca por el costado, haciendo un horrible chirrido contra el metal. «Sé que estás despierto ahí dentro», gritó, subiendo la voz. «Se te movió la cortina. No seas grosero, solo quiero hablar». Dio una vuelta completa alrededor de mi camioneta, y cuando regresó al lado del conductor, pegó la cara a la ventana. Podía ver su aliento empañando el cristal. Podía distinguir esos 2 dientes blancos en la oscuridad. «Vamos, cariño, abre. Traje unas cervezas. Están en mi camioneta, ahí mismo». Señaló con la palanca una Ford Ranger destartalada aparcada a unos 15 metros, que definitivamente no estaba allí cuando me dormí. Podríamos pasar un buen rato. Llevo pensando en ti toda la noche. No podía sacarte de mi cabeza. Mi mano encontró mi teléfono en la oscuridad, pero cuando intenté desbloquearlo, me temblaban tanto los dedos que se me saltaban los números. Vernon debió ver la luz en la pantalla porque de repente se puso más agresivo. «¿A quién llamas?» «A la policía». «Suerte con eso, cariño. La estación más cercana está a 45 minutos. Mi primo es el despachador». En fin, empezó a intentar tirar de la manija de la puerta, tirando con tanta fuerza que hizo temblar toda la cabina. Luego se pasó al lado del pasajero e hizo lo mismo. Cuando eso no funcionó, se quedó en silencio un momento, y ese silencio fue, de alguna manera, peor que toda su charla. Finalmente logré marcar al 911, pero tal como había dicho,
La llamada no se conectó. No había señal. Allí afuera, en medio de la nada, mi teléfono era básicamente una linterna cara. Podía oírlo moverse afuera, sus pies descalzos golpeando el asfalto. Y entonces oí un ruido que me puso rígido, el siseo del aire escapando de una de mis llantas. «¡Uy!», gritó Vernon, con la voz fingiendo preocupación. «Parece que tienes un pinchazo. 2, de hecho, quizás 3 para cuando termine. Va a ser muy difícil salir de aquí, ¿verdad?». Lo oí cambiar de llanta y supe que tenía que hacer algo. Agarré la palanca de cambios y mi teléfono, usando la linterna para ver, y abrí la puerta del copiloto sin hacer ruido. Mi plan era simple: salir por el lado opuesto de donde estaba él, correr hacia la otra camioneta que había oído antes y golpear la puerta hasta que me ayudaran. Pero cuando abrí un poco la puerta y miré hacia afuera, se me encogió el corazón. La otra camioneta había desaparecido. El aparcamiento estaba completamente vacío, solo estábamos Vernon y yo. Cerré la puerta lo más silenciosamente posible, pero él la oyó. «Ahí está», cantó, y lo oí correr hacia el asiento del copiloto. Por fin lista para jugar. He sido muy paciente, pero me estoy cansando de este juego. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. No iba a morir en este estacionamiento, no a manos de un empleado de gasolinera espeluznante. Había sobrevivido a los ataques de ira de mi exmarido. Había sobrevivido 3 años conduciendo a través de tormentas de hielo y puertos de montaña, y estaba completamente seguro de que sobreviviría a Vernon. Apreté la llave de tuercas con más fuerza y me senté al volante, con la mano en el encendido. Incluso con las llantas pinchadas, aún podía mover la camioneta, tal vez embestir su Ford y hacer suficiente ruido para llamar la atención desde la carretera. Pero cuando giré la llave, Vernon hizo algo inesperado. Se subió a mi capó. A través del parabrisas, lo vi con total claridad, agazapado allí como una gárgola pálida, con la palanca levantada sobre su cabeza. «Me vas a hacer romper este bonito parabrisas», gritó, escupiendo. «Eso te va a costar más, cariño». Bajó la palanca con fuerza, y el cristal se deslizó como una telaraña, pero no se rompió. El segundo golpe lo atravesaría, lo sabía. Pero ya había arrancado el motor e hice lo único que se me ocurrió. Metí la reversa de golpe y pisé a fondo. Vernon salió volando del capó y aterrizó con fuerza en el asfalto, con un ruido como el de un saco de carne al chocar contra el hormigón. No me detuve a ver si estaba bien. Puse la marcha y la camioneta se tambaleó hacia adelante con sus neumáticos destrozados, haciendo un chirrido horrible al chocar con el pavimento. Llegué a la entrada de la autopista, saltando chispas de las ruedas, y seguí adelante. A unos 3 kilómetros por la carretera, vi las luces de otra parada de camiones, una gran cadena con mucha gente. Me detuve, probablemente destrozando mis llantas, pero no me importó. El guardia de seguridad llamó a la policía de verdad, y encontraron a Vernon de vuelta en su gasolinera, alegando que lo había atacado y me había ido sin pagar la gasolina. Pero las cámaras de seguridad contaron una historia diferente. Resulta que Vernon ya había hecho esto antes. Otras 3 camioneras habían reportado encuentros similares en los últimos 2 años, pero todas lograron irse antes de que la situación se intensificara. Yo fui la cuarta y la última. Lo arrestaron esa noche. Encontraron cuerda y bridas en su Ford, junto con una colección de licencias de conducir comerciales de mujeres que aparentemente había robado a víctimas anteriores. Tuve que cambiar 4 neumáticos y 2 rines. Me costó casi $3,000, pero sigo conduciendo. Ya nunca paro en las pequeñas paradas de camiones, y siempre llevo algo más que una palanca de desmontaje. La niebla cubría la carretera 278
aquella noche de octubre de 2022, haciendo que los bosques de Alabama parecieran un caldo de pescado. Para entonces, llevaba unos 15 años transportando muebles de Mississippi a Atlanta. Conocía cada bache y control de velocidad entre Birmingham y la frontera con Georgia. Mi cabina de Peterbilt's tenía todas las decoraciones típicas de un camionero. Fotos de mi esposa Nancy y nuestros hijos pegadas en la visera. Un cabezón de Elvis que me regaló mi hijo menor y el viejo rosario de mi madre colgando del retrovisor. Ese martes empezó mal con una llanta reventada cerca de Tupelo, lo que me retrasó 3 horas. Y para cuando llegué a ese tramo vacío de la 278, el reloj del tablero marcaba las 2:47 cm en brillantes números verdes. La temperatura había bajado de 70 a 40 de GFB en menos de una hora, convirtiendo el aire húmedo en una neblina blanca que mis luces altas apenas podían atravesar. Apareció justo al límite de mis luces, unos 15 metros más adelante, del lado del copiloto, justo dentro del árbol. No tendría más de 17 años. Llevaba lo que antes parecía un camisón, pero ahora colgaba hecho jirones de su delgada figura, con un hombro completamente al descubierto. Su cabello oscuro, enmarañado con hojas y tierra, le colgaba hasta la cintura en mechones espesos, y agitaba los brazos por encima de la cabeza con esa sensación de pánico que te golpea en el estómago. Tenía la boca abierta como si estuviera gritando, pero no podía oír nada por encima del motor diésel. Su forma de moverse, espasmódica y desesperada, como una persona ahogándose en el aire, me hizo frenar con tanta fuerza que arrojé mi termo de café contra el parabrisas. Mi primer instinto fue agarrar el 38. Lo guardo debajo del asiento. 15 años conduciendo de noche te enseñan a tener cuidado en la carretera. Pero esta chica tenía lágrimas que marcaban la tierra de su cara, y sus pies descalzos sangraban, dejando huellas oscuras en el asfalto mojado. Mientras se tambaleaba hacia mi camioneta, bajé la ventanilla del pasajero hasta la mitad, con una mano cerca del teléfono. ¿Te lastimas? ¿Necesitas ayuda?, grité, pero ella seguía saludando y señalando hacia el bosque, con la boca moviéndose en palabras que no pude entender. Entonces hizo algo que me erizó los pelos del brazo. De repente, cayó de rodillas justo en el arcén y empezó a arañar la grava con las uñas, escarbando como un perro intentando desgranar algo. La niebla se arremolinaba a su alrededor, formando patrones que no coincidían con el viento. Y juro que la temperatura bajó otros 10 grados en segundos. Tomé mi teléfono para llamar al 911, pero ella debió haber visto el movimiento porque se levantó de un salto y corrió directamente hacia mi camioneta, golpeando las palmas de las manos contra la puerta del pasajero. De cerca, pude ver que sus labios estaban morados, como alguien que había estado demasiado tiempo en agua fría, y tenía unas marcas extrañas alrededor de las muñecas. No eran exactamente cortes, sino más bien hendiduras, perfectamente circulares y espaciadas uniformemente. Repetía lo mismo una y otra vez, y por fin pude leer sus labios. Otros, hay otros. Entonces se dio la vuelta y corrió hacia los árboles, desapareciendo en la oscuridad entre 2 enormes robles que parecían haber estado allí desde antes de la Guerra de Secesión. Me quedé allí sentado unos 30 segundos, con el motor en marcha, intentando procesar lo que acababa de ver antes de coger el teléfono y llamar a la policía estatal. La operadora, una mujer con un marcado acento de Montgomery, tomó mi ubicación y dijo que las unidades llegarían en 20 minutos. 20 minutos parecen horas cuando estás sentado solo en una carretera oscura, preguntándote si esa chica
Necesita ayuda ahora mismo. No podía esperar. Aparqué mi camioneta en el arcén, agarré mi linterna Mag y la palanca que guardo detrás del asiento y me dirigí hacia los dos robles por donde había desaparecido. El suelo estaba más blando de lo que debería haber estado para octubre, casi esponjoso bajo mis botas, y olía a monedas mojadas mezcladas con anticongelante. A unos 9 metros dentro del bosque, mi linterna captó algo que no debería estar allí. Una lona azul se extendía entre varios árboles. Y debajo, un agujero en el suelo de unos 1,2 metros de ancho, con tablones de madera alrededor, como un pozo viejo. Pero no era un pozo cualquiera. Alguien había instalado una escalera de varilla y cuerda que descendía a la más absoluta oscuridad. Lo más inteligente habría sido esperar a la policía, pero no dejaba de pensar en ella y decía, «Otros». Apunté con la linterna al agujero y casi se me cae al ver lo que había debajo. A unos 2,5 metros de profundidad, el agujero se abría a lo que parecía una habitación excavada en la tierra, sostenida por tablones de madera de 5,10 centímetros y láminas de contrachapado. Pude ver la esquina de un colchón, unas estanterías de bloques de hormigón y tablas, y lo que parecían docenas de tarros de cristal llenos de algo oscuro. Pero lo peor era la pared. Alguien había clavado cáncamos en las vigas de soporte, y de cada uno colgaba una cadena que terminaba en lo que definitivamente eran grilletes. El metal estaba brillante, recién usado, sin una sola mota de óxido. Estaba retrocediendo del agujero cuando oí ramas romperse detrás de mí, pasos pesados abriéndose paso rápidamente entre la maleza. Corrí más rápido que nunca desde el fútbol americano del instituto, abriéndome paso entre ramas y espinas. La palanca seguía aferrada a mi mano derecha. Los pasos se detuvieron de golpe, pero no aminoré la marcha hasta que salí de la arboleda y vi las luces de posición de mi camioneta. La policía estatal llegó 12 minutos después, 2 patrullas y luego un desfile de vehículos, incluyendo del FBI, de búsqueda y rescate, e incluso una camioneta forense de móvil. Encontraron el búnker exactamente donde les dije que estaría, junto con pruebas de que al menos 6 personas habían estado allí recientemente. Los colchones estaban manchados de sangre y otros fluidos en los que no quiero pensar. Y esos frascos de conserva llenos de dientes humanos, clasificados por tipo, algunos con dientes de Merce, otros con incisores, como si alguien los estuviera recogiendo. Trajeron perros rastreadores de cadáveres y excavadoras. Trabajamos en ese sitio durante 3 días seguidos. Nunca encontramos cuerpos, pero sí más habitaciones conectadas por estrechos túneles que se extendían bajo el suelo del bosque como un cáncer. La historia fue noticia durante una semana. Un camionero descubre un posible lugar de tráfico de personas y todo eso, pero nunca encontraron a la chica que había visto ni a quien me perseguía por el bosque. El agente del FBI a cargo, un tal Fitzgerald con ojos de pez muerto, me dijo que probablemente había salvado vidas al denunciarlo en ese momento. Encontraron comida fresca allí abajo, leche que aún no había caducado, frascos de medicamentos con fechas de apenas unos días. Alguien había estado viviendo en ese laberinto subterráneo, manteniendo a la gente encadenada, y se habían marchado rápidamente. Lo que no salió en las noticias fue lo que sucedió después, y por qué escribo esto ahora, intentando entenderlo todo. Porque 3 semanas después de aquella noche, en la autopista 278, la situación se tornó tan personal que todavía me hace mirar los espejos más de la cuenta. El primer mensaje llegó mientras repostaba en una gasolinera cerca de Meridian. Mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Sin prefijo, solo 10 ceros. El mensaje decía:
Douglas Brennan, Peterbilt, 39. Matrícula, Alabama, JKR 88823. Deberías haber seguido conduciendo. Mi nombre completo, el modelo exacto de mi camión, mi matrícula que renové hace 2 meses. Se lo mostré al gerente de la estación, pensando que tal vez era una estafa, pero se encogió de hombros y dijo: los camioneros reciben mensajes raros todo el tiempo. El segundo mensaje llegó esa misma noche mientras dormía en mi taxi en una parada de descanso. La chica no estaba perdida. Era un cebo. Deja de hablar con las placas. Esta vez había una foto adjunta. Me tomaron de espaldas mientras entraba a la oficina del FBI en Birmingham la semana anterior. Quienquiera que la tomara, había estado tan cerca que pude ver la mancha de café en mi camisa de franela. Para finales de esa semana, otros 4 conductores de mi empresa habían recibido mensajes similares. Todos habían recorrido ese tramo de la 278 durante el último mes. Y todos los mensajes incluían sus nombres reales, los datos de sus camiones e incluso sus domicilios. Un conductor, Kevin Garrett, recibió un video de su hija saliendo de la escuela primaria en Huntsville. Otro tipo, Paul no sé qué, recibió una foto en primer plano del coche de su esposa aparcado en su trabajo con un mensaje que decía: hermosa familia, qué lástima que viajaran solos. Todos lo denunciamos al FBI, pero Fitzgerald simplemente dijo que estaban investigando y nos recomendó que variáramos nuestras rutas y estuviéramos alerta. Fácil para él decirlo. No era él quien arrastraba cargas por las carreteras secundarias de Alabama de noche, sobresaltándose cada vez que sonaba su teléfono, preguntándose si quienquiera que hubiera estado manteniendo a la gente encadenada bajo tierra, ahora lo estaba viendo comer en las paradas de camiones, dormir en las áreas de descanso y llamar a su familia desde estacionamientos vacíos. El último mensaje que recibí fue diferente a los demás. Llegó un miércoles por la mañana mientras estaba en casa con Nancy y los niños, intentando fingir que todo estaba normal. Solo las coordenadas 33, 5,586 son las del Graynen 85. 7,801 grados Lu y 2 palabras. Está esperando. Introduje esos números en mi GPS y me llevaron a un lugar a unos 3 kilómetros de donde había visto a la chica, en lo más profundo del mismo bosque. Una parte de mí quería ignorarlo, borrar el mensaje, tal vez incluso cambiar de carrera y no volver a conducir un camión. Pero no dejaba de pensar en los labios morados de esa chica, en sus pies ensangrentados, en cómo había hablado con otros con tanta desesperación. Esa tarde, le dije a Nancy que iba a la ferretería, pero en lugar de eso, conduje hasta esas coordenadas con mi 38 cargada y la oficina del FBI enmarcado rápido. El lugar era un viejo camino forestal cubierto de kudzu, apenas lo suficientemente ancho para una camioneta. Al final del camino había una zona despejada con una furgoneta blanca sin distintivos, con las ventanas pintadas de negro y el motor en marcha, pero sin nadie dentro. En el asiento del conductor había un sobre manila con mi nombre escrito con cuidado en mayúsculas. Dentro había docenas de fotografías. La chica que vi esa noche, pero con diferente ropa, de diferentes edades, quizás de hace 5 años. En algunas sonreía, parecía sana, normal. En otras, estaba con gente diferente, siempre en zonas boscosas, siempre con la misma expresión de angustia ensayada. La última foto la mostraba sentada en lo que parecía una mesa de restaurante, con ropa normal, bebiendo un batido y riéndose de algo fuera de cámara. En el reverso, alguien había escrito: Ashley actúa 3 veces por semana. Los buenos conductores se detienen.
Los conductores curiosos investigan más. Los conductores estúpidos se convierten en problemas. ¿Cuál de los dos eres tú? Dejé todo exactamente donde lo encontré. Fui directo a la oficina del FBI y se lo entregué todo a Fitzgerald. 2 días después, llamó para decir que la camioneta había desaparecido. El camino forestal no mostraba huellas de neumáticos y las fotos que le di eran solo papel en blanco. Eso fue hace 8 meses. Y desde entonces no he vuelto a conducir por la carretera 278. A finales de julio de 2011, transportaba un cargamento de productos congelados de Michigan a Tennessee. Llevaba unos 6 años conduciendo camiones, principalmente viajes regionales que me mantenían a un día de casa en coche. Para entonces tenía 38 años, estaba divorciado y prácticamente casado con el trabajo. Esa noche me encontré en una parada de camiones justo al lado de la Interestatal 65, en algún lugar entre Louisville y Nashville. El lugar era una de esas plazas enormes, con quizás 200 plazas de aparcamiento, un restaurante que nunca cerraba y duchas que los camioneros como yo anhelábamos después de 14 horas en la carretera. Recuerdo haber mirado mi reloj al aparcar. Eran poco más de las 11 de la noche y el aparcamiento estaba lleno a unos 3/4. El edificio de duchas estaba a unos 45 metros de donde había logrado meter mi Peterbilt entre otros 2 camiones. Después de coger mi bolsa de ducha y ropa limpia de la cabina dormitorio, crucé el aparcamiento. El camino hasta allí transcurrió sin incidentes. Solo el zumbido habitual de los motores al ralentí y el siseo ocasional de los frenos de aire. Las duchas eran bastante comunes. Un edificio de bloques de hormigón pintado de beige, luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos, y esa extraña mezcla de gases de diésel y olor a limpiador industrial. Pagué mis $12 en el mostrador a un chico que no debía de tener más de 19 años. Recibí mi recibo con el código de la puerta y me dirigí al cubículo número 7. La ducha en sí era una maravilla, después de sudar con la humedad de Indiana todo el día. Debí de estar bajo el agua caliente unos 20 minutos, simplemente dejando que me desahogara y quitara la suciedad de la carretera. Cuando finalmente salí, sobre las 11:45, el estacionamiento había adquirido un aire diferente. La mayoría de las luces del techo seguían funcionando, pero creaban unas largas sombras entre los camiones que antes no se veían tanto. Podía oír a un perro ladrar a lo lejos, probablemente de uno de los taxis, y el sonido de la radio de alguien tocando música country antigua. Al pasar junto a las gasolineras, vi un transatlántico con las luces altas encendidas apuntando directamente al aparcamiento. Al principio, pensé que el conductor había olvidado apagarlas. Sucede siempre cuando la gente está cansada. Pero entonces las luces se apagaron un segundo. Luego volvieron a encenderse. Se apagaron de nuevo. Se encendieron de nuevo. El patrón era deliberado, casi como código Morse, solo que no tenía ritmo. Seguí caminando. Mi cabello mojado empezaba a sentirse frío en el aire nocturno, e intenté ignorarlo. A mitad de camino hacia mi camioneta, me di cuenta de que las luces altas me seguían. Cada pocos pasos, oía el rugido sordo de un motor ajustándose, y el haz de luz se desplazaba para mantenerme bajo su luz. El camión de carga estaba girando, solo ligeramente, reposicionándose mientras yo avanzaba por el estacionamiento. Mi camioneta aún estaba a 4 filas de distancia, y tuve que sortear otros vehículos para llegar. Cada vez que pasaba detrás de otro remolque, bloqueando la luz temporalmente, oía el motor acelerar, como si el conductor estuviera nervioso. Me había perdido de vista. La intensidad de esas luces impedía ver quién estaba al volante. Solo un vacío blanco y brillante donde debería estar el parabrisas.
Aceleré el paso, no corriendo, pero definitivamente más rápido de lo habitual. Mi bolsa de ducha me golpeaba la pierna constantemente y sentía el agua del pelo goteando por mi espalda, empapando mi camisa limpia. El motor del Freightliner se quedó en silencio por un momento y pensé que tal vez el conductor había desistido de cualquier juego extraño que estuviera jugando. Pero entonces oí un portazo, ese distintivo golpe metálico de la puerta de una cabina al cerrarse con fuerza. Miré hacia atrás y vi una figura bajando del carguero. Era alto, quizás de 1,90 o 1,93. Vestía lo que parecía un mono y una gorra de béisbol calada. Su forma de moverse no era la correcta, no el típico arrastrar de pies cansado de un conductor que lleva demasiado tiempo en la carretera. Se movía con determinación, cortando en diagonal por el aparcamiento, claramente intentando interceptarme el paso. Lo que realmente me encogió el estómago fue verlo meter la mano en la cabina y sacar algo largo y metálico. Con la luz mixta del aparcamiento, tardé un segundo en reconocerlo como una palanca de hierro. Mi camioneta aún estaba a 2 filas de distancia, y este tipo acortaba la distancia más rápido de lo que me habría gustado. Me agaché entre 2 remolques refrigerados, cuyos refrigeradores zumbaban tan fuerte que enmascaraban mis pasos. A través del hueco bajo uno de los remolques, pude ver sus botas, unas desgastadas alas rojas con cinta adhesiva alrededor de un dedo, deteniéndose justo donde yo había estado caminando momentos antes. Se quedó allí parado, lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 10 segundos, esperando, escuchando. Entonces esas botas volvieron a moverse, más despacio esta vez, hacia la parte delantera de los remolques, por donde probablemente supuso que yo saldría. En cambio, retrocedí, agachándome, usando las sombras y el ruido de los frigoríficos como cobertura. Llegué a la siguiente fila de camiones, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que todos en el estacionamiento podían oírlo. A través del laberinto de remolques y guardabarros, pude ver mi Peterbilt, azul oscuro con una parrilla cromada personalizada que de repente me pareció demasiado distintiva. El problema era llegar a él sin cruzar 9 metros de espacio abierto bajo esos faroles brillantes. Podía oírlo moverse detrás de mí, el ocasional roce de metal contra metal, cuando la barra de hierro golpeaba un remolque o un parachoques. Entonces oí algo que me tensó todos los músculos del cuerpo. Estaba silbando. No era exactamente una melodía, solo un silbido bajo y entrecortado, como si estuviera llamando a un perro. El sonido resonaba en los remolques, lo que dificultaba saber dónde estaba. Me apreté contra las puertas traseras de un remolque veloz, intentando pensar. Tenía las llaves en el bolsillo, pero subir a la cabina, arrancar el motor y salir me llevaría un tiempo que no estaba seguro de tener. Fue entonces cuando vi a otro conductor, un tipo corpulento con una camiseta de los Broncos, que se dirigía al baño. Estaba a unos 15 metros de distancia y casi lo llamé, pero en cuanto abrí la boca, el silbido cesó. Un silencio sepulcral, salvo por los motores al ralentí. Me asomé por la esquina del remolque y vi a mi acosador inmóvil entre 2 camiones, con la llave de tubo suelta a su lado, observando al otro conductor pasar. En cuanto el tipo desapareció en el baño, el silbido volvió a empezar, esta vez más cerca. Podía verlo a través del tren de aterrizaje del remolque tras el que me escondía. Revisaba metódicamente entre cada camión, balanceando la palanca de hierro en pequeños círculos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su cara seguía oculta bajo la gorra, pero pude ver que tenía una barba desaliñada con algo blanco.
Quizás pasta de dientes seca o comida. Sabía que tenía que moverme. Empezaban a dolerme las piernas de tanto agacharme, y estaba a solo 3 camiones de encontrarme. Respiré hondo, agarré fuerte mi bolsa de ducha y salí corriendo. En cuanto eché a correr, lo oí reaccionar. Botas golpeando el asfalto, la barra de hierro chocando contra algo metálico. No miré atrás, solo me concentré en la manija de la puerta de mi camioneta. Mis dedos forcejearon con las llaves, que se resbalaron una vez en la cerradura antes de abrirla. Prácticamente me lancé adentro, cerrando la puerta de golpe y cerrando las cerraduras en un solo movimiento. Por el retrovisor, lo vi detenerse a unos 3 metros, de pie bajo la luz del farol. Por primera vez, vi su rostro con claridad. Piel curtida, de unos 50 y tantos años, con unos ojos gris pálido que no parpadeaban ni una vez. Ladeó la cabeza como si estuviera pensando en algo. Luego levantó la llave inglesa y me la apuntó por la ventanilla. No era exactamente una amenaza, sino más bien como si me estuviera marcando, archivándome para más tarde. Arranqué el motor, con todo el cuerpo temblando ahora que estaba relativamente a salvo, pero él no se movió. No intentó acercarse a la camioneta. Simplemente se quedó allí, observándome mientras ponía la marcha. Al avanzar, tuve que adelantarlo para llegar a la salida, y él, de hecho, se hizo a un lado para dejarme pasar, haciendo una pequeña reverencia fingida al pasar. Por los retrovisores lo vi caminar tranquilamente de vuelta a su camión de carga, lanzando la llave de tubo y atrapándola como si fuera un bastón. No paré de conducir durante otras 2 horas, hasta que finalmente llegué a una estación piloto bien iluminada cerca de la frontera con Kentucky. Cuando revisé mi camioneta durante la inspección previa al viaje a la mañana siguiente, en otra parada, encontré algo que todavía me da asco recordar. Había arañazos recientes en las puertas de mi remolque que formaban el número de mi matrícula, como si lo hubiera grabado allí antes de que yo regresara de la ducha. Denuncié el incidente a la policía estatal y a la administración de la parada de camiones. Les di todos los detalles que recordaba. El policía que tomó mi informe dijo que habían recibido quejas similares de otras conductoras en los últimos meses, siempre en diferentes paradas a lo largo de ese tramo de la I-65. El mismo patrón, las luces altas, el acecho, la palanca de hierro. Una conductora de Indiana dijo que había encontrado las líneas de los frenos de aire parcialmente cortadas después de un encuentro igual al mío. Otra persona reportó haber encontrado el precinto de su remolque roto y su carga perturbada, a pesar de que no le habían robado nada. Nunca atraparon al sujeto. Las placas del Freightliner que pude ver estaban registradas a nombre de una empresa que había quebrado hacía 3 años. Las cámaras de seguridad de la parada de camiones, convenientemente, tenían un punto ciego justo donde había estacionado. La policía dijo que probablemente busca mujeres que conduzcan solas en estos estacionamientos, tal vez escuchando la radio o buscando conductores solteros en las gasolineras. Me aconsejaron que empezara a llevar protección y que siempre aparcara cerca de otros camiones que conociera. Todavía conduzco por esa ruta a veces. Es un buen sueldo, y no puedo permitirme ser exigente con las cargas. Pero ya nunca paro en esa plaza, y nunca me ducho de noche en ninguna parada de camiones. He conocido a otras conductoras que también han cambiado sus rutinas. Algunas incluso han dejado de hacerlo por experiencias como esta. Compartimos información en las paradas, avisándonos mutuamente sobre vehículos sospechosos o conductores que nos dan mala espina. El mes pasado, una conductora llamada Bethany me contó que había visto un camión de carga con las luces altas, encendidas en un área de descanso
cerca de Indianápolis, simplemente observando. Dijo que al mirar más de cerca, vio arañazos en la puerta del conductor, números y letras, docenas de ellos grabados en la pintura como una colección. Ambos sabemos qué son probablemente. La verdad es que sigue ahí fuera. Probablemente ya con una camioneta nueva, tal vez con una táctica diferente. Pero esos ojos grises claros y esa llave de cruz, sé exactamente lo que busca. Y todas las camioneras de la I-55 conducen un poco más rápido en ese tramo de carretera. Usé 23 años al volante de un camión de 18 ruedas. Y yo creía haber visto todo lo que la carretera podía ponerme por delante. Giros equivocados en medio de la nada. Hielo negro que convertía las carreteras en pistas de patinaje. Incluso un tornado que tocó tierra a unos 800 metros de donde me había parado. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que ocurrió aquella mañana de lunes a principios de mayo de 2017. Transportaba una carga de maquinaria para la industria láctea desde Madison hasta Milwaukee, una ruta que probablemente había hecho cientos de veces. El sol empezaba a brillar a través de la niebla matutina, y recuerdo haber pensado en lo perfecto que era el clima. Ni demasiado calor, ni demasiado frío. La visibilidad mejoraba a cada minuto. Había estado despierto desde las 4. Tomé café y huevos en un pequeño restaurante junto a la autopista 151, donde la camarera, Dolores, siempre recordaba que me gustaban las tostadas apenas doradas, lo suficientemente calientes como para derretir la mantequilla. El paso elevado de County Road K siempre había formado parte de mi ruta habitual. Una de esas estructuras de hormigón por debajo de las que pasas sin pensarlo 2 veces. Construida en los años 70, según la fecha que vi una vez, cuando el tráfico me hizo pasar a rastras por debajo. Esa mañana, iba a unos 80 km/h, manteniéndome estable, cuando oí un sonido, como si alguien arrastrara una cadena enorme sobre hormigón, pero más grave, más gutural. Toda la cabina empezó a vibrar con un ritmo extraño que no encajaba con el motor ni con la superficie de la carretera. Por los retrovisores, pude ver el paso elevado a unos 60 metros detrás de mí. Al principio todo parecía normal. Luego lo vi. Una grieta se extendía por el pilar de soporte como un rayo a cámara lenta. Trozos de hormigón del tamaño de refrigeradores empezaban a desprenderse de la estructura principal. Mi primer instinto fue pisar el acelerador, alejarme lo máximo posible de lo que estuviera a punto de ocurrir. Pero aquí fue donde todo se descontroló, literalmente. El camino bajo mis pies ya no era solo camino. Se movía, inclinándose en un ángulo imposible que mi cerebro no entendía. ¿Conoces esa sensación cuando estás en un barco y te golpea una gran ola? Multiplícalo por 1000, solo que vas en un vehículo de 40 toneladas a 88 kilómetros. El asfalto se agrietaba, se abría como si la tierra hubiera decidido abrirse bajo mis ruedas. Oía el tráiler que crujía detrás de mí, el metal retorciéndose de una forma para la que nunca fue diseñado. Por el retrovisor del copiloto, vi cómo el paso elevado simplemente se plegaba. No se derrumbaba, no se desmoronaba. Se plegó sobre sí mismo como si alguien lo hubiera marcado por la mitad y lo hubiera doblado hacia atrás. Los coches que cruzaban por encima se deslizaban por los bordes, y nunca olvidaré el sonido de todo ese peso golpeando el suelo como un trueno que no paraba de rodar. Mi camión empezó a dar tumbos. El remolque se desplazó hacia la izquierda mientras la cabina intentaba seguir recto. El volante estaba inservible en ese momento. Era como si estuviera intentando bajar un carrito de la compra por una cascada. Todo en la cabina salió volando. Mi libro de registro, la taza de café,
la pequeña cruz de madera que mi hija me había regalado para la buena suerte. Todo flotó durante ese momento surrealista antes de que la gravedad recordara su función. El parabrisas se arañó, pero no se rompió. Y a través de todas esas grietas, podía ver cómo el suelo subía rápidamente, excepto que no estaba donde se suponía que debía estar. Caíamos. Todo el vehículo y yo caíamos por lo que antes era una carretera sólida. El altímetro de mi GPS se volvía loco. Los números bajaban como una cuenta regresiva. Y recuerdo haber pensado, esto es todo. Así es como termina. No en una escena dramática de película, sino un lunes por la mañana, transportando maquinaria lechera, mientras Dolores probablemente seguía sirviendo café a los asistentes al desayuno. El impacto se produjo por etapas. Primero, las ruedas delanteras chocaron contra algo sólido. Resultó ser una viga de soporte que se había desplomado horizontalmente sobre el hueco. Toda la cabina se inclinó hacia adelante con tanta violencia que sentí como si el cinturón de seguridad intentara cortarme por la mitad. Entonces llegó el segundo impacto, cuando el remolque se abalanzó sobre nosotros, impactando contra la parte trasera de la cabina con tanta fuerza que reventó la ventana trasera. Llovieron cristales por todas partes y noté el sabor a cobre en la boca. Me mordí la lengua casi hasta dejarla limpia sin darme cuenta. El motor rugía, aún intentando arrancar, a pesar de que estábamos suspendidos en un ángulo descabellado, con el morro hacia abajo, a unos 9 metros sobre lo que antes era la carretera. Podía oler una fuga de diésel, oírlo salpicar debajo de mí, y solo podía pensar en esos videos de seguridad que te hacen ver sobre incendios de combustible y en que tienes quizás 90 segundos para salir antes de que todo explote. Mi puerta estaba atascada contra un enorme trozo de hormigón. No se movía por mucho que pateara. La puerta del pasajero era mi única opción, pero implicaba cruzar la cabina con el cinturón de seguridad agarrado como si fuera una especie de trepa de mente. Cada movimiento hacía que todo el camión se moviera y crujiera, mientras los pedazos del paso elevado derrumbado seguían cayendo a nuestro alrededor, rebotando contra el remolque con esos gongs metálicos huecos. Conseguí abrir la puerta del pasajero. Se balanceó hacia afuera y hacia abajo, flotando en el vacío. Debajo de mí, vi varillas retorcidas que sobresalían como espinas metálicas gigantes, trozos de hormigón del tamaño de coches compactos, y en algún lugar entre todo ese desorden, otros vehículos que no habían tenido tanta suerte como yo. Fue entonces cuando la oí. Una voz de mujer que salía de uno de esos coches pidiendo ayuda a gritos. No gritos de pánico, sino gritos deliberados y mesurados, como si intentara ahorrar energía. Hizo que todo fuera real, de una forma que mi propia situación aún no había asimilado. Salir significaba dejar de lado todo lo que sabía sobre seguridad y confiar solo en la física que no entendía. Me desabroché el cinturón de seguridad mientras me apoyaba en el volante, deslizándome inmediatamente hacia la puerta del copiloto. Mis botas de trabajo se agarraron a la consola central, luego al marco de la puerta, y prácticamente tuve que arrastrarme como una araña mientras la cabina se balanceaba como un borracho intentando quedarse quieto. El metal estaba caliente por la fricción, quemándome los guantes, y podía sentir cómo la camioneta se movía con cada libra de presión que aplicaba en diferentes puntos. Una vez afuera, de pie en lo que técnicamente era la puerta del copiloto, agarrado al soporte del retrovisor, pude ver la magnitud del desastre. El paso elevado no solo se había derrumbado, había arrasado un tramo de la autopista, de unos 90 metros de largo. Mi camioneta quedó atrapada entre los escombros a mitad de camino,
como un camión de juguete caído en una obra. Encima de mí, la gente se congregaba al borde de la carretera intacta. Algunos grababan con sus teléfonos, otros me gritaban, preguntándome si estaba bien. La voz de la mujer volvió a oírse, más clara ahora que estaba afuera. Iba en una minivan plateada a unos 12 metros debajo de mí. El vehículo se aplastó entre dos losas de hormigón, pero de alguna manera logró mantener el espacio suficiente en el interior para mantenerla con vida. Vi su mano agitándose por un hueco entre los restos, y decía que no sentía las piernas, con mucha calma, como si estuviera informando del tiempo. Sabía que tenía que bajar, pero el camino no era más que metal retorcido, hormigón roto y varillas expuestas que parecían tan afiladas que te atravesarían como un cuchillo caliente en la mantequilla. Empecé a bajar de todas formas, usando la parte inferior del remolque como escalera, y luego salté a un tramo relativamente estable de la carretera que había caído en ángulo. Me torcí el tobillo al caer. Lo oí chasquear, pero la adrenalina es curiosa en ese sentido. No sentí nada hasta mucho después. Se oían sirenas a lo lejos, pero sonaban muy lejos, y una mujer seguía hablando, diciéndome que se llamaba Grace, que era profesora, que tenía 32 alumnos esperándola y que si podía quedarme con ella hasta que llegara la ayuda. Pasé los siguientes 40 minutos sosteniendo la mano de Grace a través de un espacio apenas lo suficientemente amplio como para que nuestros dedos se tocaran. Me contó sobre su aula, cómo la decoraba con mariposas de papel que los niños habían hecho, cómo un estudiante, Anthony, siempre le traía rodajas de manzana porque había decidido que los profesores necesitaban vitaminas. A veces su voz se apagaba y yo le apretaba los dedos, le contaba sobre mis raíces, las cosas raras que se ven a las 3 de la mañana en carreteras vacías. Un tipo con smoking paseando a un pavo real con correa. Un piano roto, perfectamente centrado en medio de la carretera, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Cualquier cosa para que siguiera hablando, para que estuviera consciente. El olor a diésel se intensificaba y podía ver un charco de líquido bajo varios vehículos. Otros supervivientes emergían de los escombros. Una familia de 4 personas de una camioneta aplastada, todos milagrosamente capaces de caminar, y un anciano que no dejaba de preguntar qué año era. La sangre le corría por la cara por una herida que parecía como si alguien le hubiera abierto la cremallera del cuero cabelludo. Formamos esta pequeña y peculiar comunidad en las ruinas, ayudándonos mutuamente, compartiendo agua de una hielera que alguien había sacado de su coche destrozado. Los primeros intervinientes finalmente descendieron en repelencia aproximadamente 1 hora después del derrumbe. Verlos trabajar fue como ver una coreografía. Cada movimiento, deliberado, calculado, sin desperdiciar energía. Sacaron a Grace usando las fauces de la vida, y nunca olvidaré el sonido de esas herramientas, como dientes metálicos gigantes al destrozar una lata. Estuvo consciente todo el tiempo, incluso logró apretarme la mano una vez más antes de que la subieran a la cesta. El paramédico que me revisó dijo que tenía el tobillo roto por 2 partes. Había estado caminando sobre él durante casi 1 hora y me preguntó si era una especie de superhombre. Le dije que no, que solo era un camionero que necesitaba ayudar a alguien. Retiraron mi camión 3 días después, con 2 grúas enormes trabajando en conjunto. La cabina estaba retorcida hasta quedar irreconocible. El remolque se partió como un huevo roto. El perito de seguros que vino a verlo se quedó allí parado, meneando la cabeza, repitiendo una y otra vez: nadie debería haber sobrevivido a esto, como un mantra. La investigación comenzó 2 semanas después. Inspectores federales, funcionarios estatales, hombres trajeados con portapapeles
y cámaras documentando cada centímetro del derrumbe. Me entrevistaron 4 veces, siempre con las mismas preguntas, pero formuladas de forma diferente, como si intentaran pillarme en alguna mentira. ¿Noté algo inusual en el paso elevado antes? ¿Había sentido vibraciones en viajes anteriores? ¿Llevaba más peso del permitido? Las respuestas siempre eran no, no y definitivamente no. De hecho, mi carga estaba por debajo del peso permitido ese día. Tenía todos los documentos para demostrarlo. Entonces, una inspectora, una mujer llamada Jiménez, con ojos que parecían haber visto demasiado, me llevó aparte después de la tercera entrevista. No pudo dar muchas razones legales, pero me aconsejó que estuviera atenta a las noticias en las próximas semanas. Dijo que a veces el verdadero horror no es lo que sucede, sino por qué se permitió que sucediera. No entendía a qué se refería hasta que se supo lo de Harbor Construction, la subcontratista responsable del mantenimiento de ese tramo de infraestructura. Resulta que Harbor Construction había estado presentando informes de inspección de puentes y pasos elevados que nunca habían inspeccionado. 3 años de documentos, todos firmados y sellados, que describían exámenes detallados de estructuras que ni siquiera habían visitado. El propietario, un tal Christopher Lawson, se había embolsado el dinero de la inspección mientras pagaba a un joven recién salido de la universidad comunitaria para que falsificara los informes usando imágenes de Google Earth y datos meteorológicos para que parecieran auténticos. El paso elevado que se derrumbó. Según sus archivos, había pasado una inspección estructural completa tan solo 6 semanas antes de caer. En realidad, nadie lo había revisado físicamente en más de 4 años. El pilar de soporte que falló se había ido deteriorando lentamente por el agua y los ciclos de hielo-descongelación. Las grietas se extendían por el hormigón como un cáncer. Si alguien se hubiera molestado en mirar de verdad, lo habría visto. Grace quedó paralizada de cintura para abajo. 3 personas murieron en coches que ni siquiera vi. Todo porque alguien decidió que su margen de beneficio valía más que hacer el trabajo por el que le pagaban. Lawson fue condenado a 8 años de cárcel. La familia recibió indemnizaciones. Tengo un camión nuevo y aún tengo pesadillas que a veces me despiertan. Ese ruido del hormigón desgarrándose se repite una y otra vez. Pero vuelvo a conducir. Las mismas rutas, puentes diferentes. Y créeme, ahora veo cada paso elevado de forma diferente. Solo llevaba unos 9 meses conduciendo cuando esto ocurrió. Aún lo suficientemente inexperto como para sentirme precavido en cada parada desconocida, pero lo suficientemente cómodo al volante como para creer que podía manejarme solo. Había tomado un cargamento de última hora rumbo al este a través de Missouri, transportando productos refrigerados a una cadena de tiendas en un pueblo del que ni siquiera había oído hablar. El viaje transcurrió sin incidentes hasta alrededor de las 2:30 am, cuando paré en un área de descanso junto a la carretera. Recuerdo que pensé que se veía extrañamente desierto para esa hora, sin motores en marcha, sin movimiento, solo un aparcamiento tenuemente iluminado y el zumbido lejano de insectos en los árboles que bordeaban el aparcamiento. No era la primera vez que dormía en la cabina, y ya me había acostumbrado a la rutina. Estacioné cerca del semáforo, con las puertas cerradas y las llaves a mano. Me metí en el coche cama y me puse una sudadera con capucha para taparme del resplandor de las luces del techo. Creo que empezaba a desmayarme cuando oí que llamaban. No eran fuertes ni desesperados, solo unas cuantas vueltas firmes a la puerta del conductor. Miré por la cortina y vi a un hombre allí de pie, de unos 40 y tantos años, con una camisa de trabajo azul marino
y pantalones cargo manchados en las rodillas. Tenía una postura erguida, como si intentara no parecer impaciente. Abrí un poco la ventanilla y pregunté si todo iba bien. Dijo que era otro conductor, que había aparcado 2 plazas más allá y que necesitaba ayuda con una caja pesada en su cabina. Dijo que se había torcido la espalda antes de descargarla y que no podía levantarla solo. Miré hacia donde señalaba. Efectivamente, había una camioneta allí, roja oscura, modelo antiguo, sin marcas visibles de la empresa, sin luces ni motor. Le dije que no me sentía cómodo dejando mi camioneta, sobre todo en plena noche. No discutió. Se quedó allí un segundo más, me saludó con un gesto brusco y se dio la vuelta. Esperé a que se perdiera de vista antes de cerrarlo todo. Y durante un rato me quedé allí sentado, escuchando. Esperaba oír el arranque del motor, tal vez el golpe de las puertas al cerrarse. Pero no había nada, ningún movimiento, solo esa misma quietud extraña, como si todo el lugar se hubiera vuelto vacío. Después de unos 10 minutos de silencio, empecé a sentir que me observaban, no de forma paranoica, sino con esa sutil introspección que te pone los pelos de punta sin saber por qué. Fue entonces cuando noté algo en el retrovisor. Su camioneta se había movido. Ahora estaba estacionada justo detrás de la mía, a pocos metros de mi parachoques. No la había oído moverse. Ni luces, ni rugido de motor, nada, solo silencio. Y de repente, allí estaba. La camioneta roja estaba inclinada, bloqueando el único camino libre que tenía para salir del estacionamiento. Apagué la luz del techo y me quedé agachado en el dormitorio, observando desde las sombras tras la cortina. Pasaron un par de minutos antes de que lo volviera a ver. Salió de la cabina y caminó lentamente alrededor de ambas camionetas, como si estuviera pensando o esperando. Su paso era pausado, nada apresurado ni casual, simplemente metódico, como lo había sido toda la noche. Mi camioneta seguía en marcha, así que me subí sigilosamente al asiento del conductor sin encender ninguna luz. El tipo desapareció detrás de mi remolque por un segundo, y fue entonces cuando aproveché la oportunidad. Puse la marcha y giré el volante bruscamente a la izquierda, en dirección a la franja de hierba que separaba el aparcamiento de camiones de la zona de coches. Era un terreno irregular y accidentado, pero el vehículo lo manejó mejor de lo que esperaba. Oí que el remolque rozaba algo, quizá una mampara de hormigón, pero no me importó. Solo necesitaba distancia. En cuanto volví a pisar el pavimento, aceleré. Ni siquiera miré atrás hasta llegar a la siguiente rampa de acceso, donde entré en una gasolinera bien iluminada y llena de coches. Aparqué cerca de la entrada, bajo un foco, y me quedé allí sentado con el motor zumbando y las puertas cerradas. No temblaba ni lloraba. No era ese tipo de miedo. Era más bien una alerta fría y dura que lo oprimía todo. No podía dejar de pensar en lo fácil que podría haber sido si hubiera salido o me hubiera vuelto a dormir. Me quedé allí hasta que empezó a salir el sol. No debía dejar la carga hasta bien entrada la mañana, así que llamé a la central e inventé una historia sobre un retraso en las obras para cubrir el desvío. No les dije la verdadera razón. Me pareció demasiado extraño para explicarlo, y no quería que pareciera que me había entrado el pánico por nada. Aún así, algo de esa parada de descanso me quedó grabado. Unos días después, estaba en otra terminal hablando con un conductor mayor que ya conocía, y mencionó ese tramo de carretera. Dijo que le daba mala espina. Le pregunté por qué, y me dijo que 2 tipos habían desaparecido de esa misma parada hacía un mes. Ni rastro de ellos. Camiones abandonados, sin imágenes, simplemente desaparecidos.
Eso me impactó más de lo que esperaba. No le había contado nada de lo que me había pasado. No se lo había contado a nadie. Pero oír eso lo encajó todo. Ese tipo de la parada no solo buscaba ayuda con una caja. Tenía un plan. Ya lo había hecho antes. Y tuvo la paciencia de esperarme durante horas, contando con que estaría lo suficientemente cansado y confiado como para bajar del taxi. Quizás pensó que acabaría cediendo. O quizás solo estaba jugando con las probabilidades. En cualquier caso, no me gustó lo cerca que estuve de ser uno de esos conductores desaparecidos. Busqué las noticias al llegar a casa, rebuscando en los informes locales. No había mucho, solo un breve artículo oculto bajo las actualizaciones de tráfico y el tiempo. 2 conductores de larga distancia, vistos por última vez en la misma parada. Ambos camiones se encontraron en el mismo lugar con las puertas abiertas y las llaves dentro. No había señales de forcejeo ni entrada forzada, solo cabinas vacías. Uno de ellos venía de otro estado y hacía su primer viaje en solitario. Ese detalle se me quedó grabado. Pensé en su familia, en que probablemente esperaban que volviera a casa en unos días. Como tal vez solo hizo falta un tipo con camisa limpia y voz tranquila. Después de eso, dejé de dormir en las áreas de descanso por completo. Solo entraba en plazas de camiones con cámaras, luces y gente. Y aún así, nunca salía de la cabina a menos que fuera de día. Mejoré las cerraduras de ambas puertas y conseguí un bastón de acero que guardaba junto al asiento. Cada vez que aparcaba, daba marcha atrás en un lugar con salida directa y revisaba todos los retrovisores 2 veces. No era paranoia, era cálculo. Ese tipo probablemente lo había hecho más de 2 veces, y casualmente fui yo quien no picó el anzuelo. Todavía me pregunto qué había en esa caja que mencionó, si es que alguna vez hubo una caja. Una parte de mí piensa que solo era algo que decir, una forma de atraer a alguien. Pero a veces, en esos momentos tranquilos en el camino, lo imagino de pie en la oscuridad, sosteniendo algo pesado en sus brazos. No era un paquete ni una carga, solo algo que necesitaba ayuda para cargar. Y recuerdo con qué facilidad podría haber dicho que sí.